En razón de la votación y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos del ciudadano Uriel Carmona Gándara. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad e insértese en la Gaceta Legislativa y en la página de transparencia del Congreso del Estado de Morelos. Se instruye al director jurídico del Congreso del Estado haga del conocimiento del ciudadano Uriel Carmona Gándara la determinación del presente decreto. De la misma forma, hágase del conocimiento del mismo al ciudadano Uriel Carmona Gándara el presente decreto por medio del periódico oficial Tierra y Libertad. Como resultado del pase de lista, hay quórum legal y se reanuda la sesión, siendo las 16:10 del día 6 de febrero del presente año. Recinto Legislativo, a los 6 días del mes de febrero del 2025. Honorable Asamblea de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presente. Los suscritos diputados: Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Luis Eduardo Pedrero González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; y diputada Ruth Cleotilde Rodríguez López, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza Morelos, integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 56ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23-C, 40 fracción 44ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en ejercicio de las facultades que nos otorgan los artículos 44 y 50, fracción 3, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así como los artículos 36, fracción 3, 72, 145 y demás relativos y aplicables al reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, presentamos a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos dictamen con proyecto de decreto por el que se designa a la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos por un periodo de 6 años, al tenor de los siguientes antecedentes. 1. Derivado de las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicadas en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5315, de fecha 11 de agosto de 2015, la cual tuvo la finalidad de armonizar su texto conforme las modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción publicadas en el Diario Oficial de la Federación en su edición de fecha 27 de mayo de 2015. 2. Es preciso manifestar que dicha reforma constitucional da pie a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual consiste, entre otras cosas, en crear un comité coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción, que agrupará distintas instancias y niveles del gobierno, el cual se coordinará con los sistemas locales que deberán de ser creados y homologados al federal para su debido funcionamiento, debiéndose encontrar en plena coordinación con el de la Federación. 3. Dentro de esa reforma constitucional se crea la facultad del Congreso del Estado para la designación de los titulares de los órganos de control interno de los organismos reconocidos como constitucionalmente autónomos en la Constitución estatal. De lo anterior se puede concluir que la parte central de la reforma lo constituye la creación de un sistema estatal anticorrupción como una instancia coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
4. Dentro de este marco contextual, la fracción octava del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su texto reformado y vigente la facultad del Congreso de la Unión de designar por el voto aprobatorio de las 2/3 partes de sus miembros presentes a los titulares de los órganos de control interno de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Federal que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Ante tal situación, a llevar a cabo la armonización de la reforma en materia de combate a la corrupción en las disposiciones normativas de nuestra Constitución estatal, se estableció la obligación de prever en nuestro marco jurídico la figura de los órganos de control interno en los organismos autónomos con reconocimiento constitucional, como lo es el de la Fiscalía General del Estado de Morelos, al encontrarse contemplado en el artículo 23C de ese ordenamiento legal. Lo anterior con la finalidad de dar cabal cumplimiento al artículo 4 transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015, y a efecto de poner en marcha el Sistema Nacional de Anticorrupción, creando los particulares en cada entidad federativa, esto según lo dispone el vigente artículo 113, inciso E, de la Carta Magna. 5. Resulta necesario precisar que este Poder Legislativo es respetuoso ante todo de las instituciones públicas y de su regulación interna. Asimismo, es menester también aclarar que el espíritu del legislador y de la reforma que nos ocupa constituyó la finalidad de innovar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los organismos constitucionales autónomos del Estado de Morelos. 6. Es necesario señalar que la designación de la otrora titular del órgano de control, la Fiscalía General del Estado de Morelos, licenciado Eber Felipe Velarde Corrales, fue publicado en el periódico Tierra Oficial número 5629 del 31 de agosto de 2018, página 77, mismo que fue designado por un periodo del 31 de agosto del 2018 al 31 de agosto del 2024, por lo que esta fecha se encuentra vacante. 7. En esta fecha, 6 de febrero del 2025, se recibió el oficio TVRR-113-2025, signado por la diputada Tania Valentina Ruiz Rodríguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el que solicitó realizar el procedimiento necesario para la designación de la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado ante la vacante definitiva. Por lo que en atención a dicha solicitud se convocó a esta reunión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno y mandatada por el Pleno de este Congreso. Consideraciones. Primera, la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos es competente para analizar, emitir la propuesta del profesionista correspondiente y la designación de quien habrá de ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos en términos del artículo 23C de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Segunda, que es facultad del Congreso del Estado de Morelos designar mediante votación por cédula y con voto calificado de las 2/3 partes de los integrantes del propio Congreso a la persona profesionista que habrá de ocupar el cargo de persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, precepto legal que en su parte conducente se cita a continuación. El artículo 23C señala que cada uno de los organismos públicos autónomos creados por disposición de esta Constitución deberá contar con un órgano interno de control, el cual se encargará de la fiscalización de todos los ingresos y egresos, mismos que estarán dotados de la autonomía técnica y de gestión en el desempeño de sus funciones. La persona titular de dicho órgano interno de control será designada por el Congreso del Estado mediante el voto aprobatorio de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes. Durará 6 años en su cargo, pudiendo ser designado por un periodo más. Los órganos internos de control estarán adscritos administrativamente a las entes de gobierno respectivo y mantendrá la coordinación necesaria con la entidad superior de auditoría y fiscalización.
Tercera, en términos de los que dispone el ordenamiento legal antes invocado, este órgano colegiado, una vez realizado un análisis que corresponde, así como una valoración exhaustiva de la propuesta, tomando en consideración el perfil, nivel, capacidad para desempeñar el cargo, experiencia en materia de control, auditoría financiera y responsabilidades, honorabilidad reconocida sin antecedentes penales, ni inhabilitaciones en cargo o empleo, así como de no ser ministros de culto religioso, así como haber acreditado tener título y cédula profesional, tener experiencia en materia de fiscalización y rendición de cuentas de 5 años. Los que integramos esta Junta Política y de Gobierno, por mayoría de sus integrantes, emitimos la siguiente propuesta: de la persona profesionista la titularidad del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de conformidad con lo siguiente. Nombre de la propuesta de la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos: J. Guadalupe Cortés Ramos. Lugar de nacimiento, residencia en el Estado de Morelos. Lugar de nacimiento, Ocuituco, Morelos. Residencia en el Estado de Morelos, 39 años. Edad, 39 años. Estudios académicos profesionales. Licenciado en Derecho con número de cédula profesional 11888677. Fue director de entrega y recepción del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado, subdirector de entrega y recepción del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por lo anterior expuesto y con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 23C 40, fracción 44 de la Constitución Política del Estado de Morelos, y en el ejercicio de las facultades que nos otorgan los artículos 44 y 50, fracción 3, inciso A de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, así como de los artículos 36, fracción 3, 72, 145 y demás relativos y aplicables al reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos dictaminan en sentido positivo para la designación de la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos por las razones expuestas en el presente. Por ello, se somete a consideración de esta Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se designa a la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos por un periodo de 6 años. Artículo primero. El Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en votación por cédula y mediante el voto aprobatorio de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes, designará a la persona profesionista que habrá de ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Artículo segundo. La persona designada para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos deberá rendir protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado Libre de Morelos, en términos del artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo tercero. La persona designada para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos durarán 6 años contados a partir de la fecha en que rinda protesta constitucional y podrá ser designada por un periodo más. Disposiciones transitorias. Primera. Remítase el presente decreto a la Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos para los efectos de lo dispuesto en los artículos 44, 47 y 70, fracción 17, incisos A y C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Segunda, publíquese el presente decreto en la Gaceta Legislativa y en la página de transparencia del Congreso del Estado de Morelos en cumplimiento al principio de máxima publicidad. Tercera, el presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. Recinto legislativo en sesión extraordinaria a los 6 días del mes de febrero del 2025. Integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado: diputado Rafael Reyes Reyes, secretario; diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, vocal; diputado Luis Eduardo Pedrero González, vocal; diputada Ruth Clotilde Rodríguez López, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Insértese de manera íntegra en el semanario de los debates. Está discusión en lo general el dictamen. Las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse a inscribirse ante la Secretaría. A razón de la aprobación del dictamen, esta presidencia comunica a las diputadas y diputados que la designación de la persona titular del órgano interno de control de la Fiscalía General
del Estado de Morelos para un periodo de 6 años contados a partir de la fecha en que rinda la protesta constitucional por el voto aprobatorio mediante cédula de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de esta legislatura, lo anterior con fundamento en los artículos 23C y 40, fracción 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 50, fracción 3, inciso A, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se llevará a cabo de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Congreso del Estado. Pido al personal administrativo que nos auxilie en esta sesión, distribuya entre las diputadas y diputados las cédulas de votación. Una vez revisado, se verifica el contenido de la votación dada por la Secretaría. En razón de la votación y con fundamento en el artículo 23C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esta presidencia declara que el ciudadano J. Guadalupe Cortés Ramos es titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos por un periodo de 6 años contados a partir de que rinda la protesta de ley al cargo. En razón de que el licenciado J. Guadalupe Cortés Ramos se encuentra en las instalaciones del Poder Legislativo, se procederá a la toma de protesta constitucional, por lo que esta presidencia nombra comisión de cortesía a los diputados Sergio Omar Rivera Chavarría, Marta Melisa Montes de Oca Montoya, Naila Carolina Rodríguez Ruiz y Luis Pedrero González, para acompañar al licenciado J. Guadalupe Cortés Ramos al interior de este salón de sesiones, para que la comisión se reanuda la sesión. Para dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se procede a la toma de protesta constitucional, por lo que solicito a los señores diputados y a los asistentes ponerse de pie. Ciudadano J. Guadalupe Cortés Ramos, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de titular del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Morelos que os ha conferido. Si no lo hicieras así, que la nación y el Estado os lo demanden. Felicidades. Pueden tomar asiento. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad e insértese en la Gaceta Legislativa. Solicito a la Secretaría de lectura la versión completa del dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se propone al Pleno del Congreso del Estado de Morelos la separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara. Integrantes de la 56ª legislatura. Los suscritos diputados: Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena; Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Luis Eduardo Pedrero González, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; y Ruth Clotilde Rodríguez López, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, integrantes de la Junta Política y de Gobierno. Dictamen 1 del proceso legislativo. A.
Durante la sesión ordinaria de la Asamblea de la 56ª legislatura, que tuvo verificativo el día 6 de febrero del 2025, se dio cuenta al Pleno de la solicitud de separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos, presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante el oficio JOGE-0044-2025, firmado por el jefe de oficina de la Gobernatura. Anterior, la diputada Yasmín Juana Solano López, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, ordenó turnar la iniciativa señalada en el inciso anterior a esta comisión, por lo que mediante el turno número SSLIP-DPITL año 1 P.O.2 236 25, fue remitida a la Junta Política y de Gobierno con fecha 6 de febrero del 2025 para su análisis y dictamen. 2. Materia de la solicitud. La titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos solicita a esta soberanía la separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos por haber dejado de cumplir con los requisitos de permanencia en el cargo. 3. Contenido de la solicitud. Previo a iniciar con la exposición de motivos que funda y motiva la presente solicitud, es imperioso hacer del conocimiento de esta soberanía que los hechos que a continuación se narran corresponden a la categoría de hechos notorios, por lo que de conformidad a la tesis jurisprudencia P/J 74/2006 con número de registro digital 174899 de la 9ª época, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedan eximidos de su prueba. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 174899, instancia pleno, 9ª época, materias común, tesis P/J 74/2006, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 23, junio del 2006, página 963, tipo jurisprudencia. Hechos notorios, conceptos general y jurídico. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios debe entenderse en general aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicitudes de la vida pública actual o a las circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar. De modo que toda persona de ese medio está en condiciones de saberlo, y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión. De manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Controversia constitucional 24/2005, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 9 de marzo del 2006. 11 votos. Ponente José Ramón Cosio Díaz, secretarios Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal del Pleno, el 16 de mayo en curso, aprobó con el número 74/2006 la tesis jurisprudencia que antecede México Distrito Federal a 16 de mayo del 2006. Nota: esta tesis fue objeto de una denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014 desechada por notariamente improcedente, mediante acuerdo de presidencia de 24 de marzo del 2014. Una vez manifestado lo anterior, se procede con la relatoría de hechos dentro de la exposición de motivos que fundan y motivan la presente solicitud. El 15 de febrero del 2018, el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 40, fracción 37, 79-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 133 del Reglamento para el Congreso del Estado, en votación por cédula y por 2/3 partes de los integrantes de la 53 legislatura, designó al licenciado Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos, mismo que fue designado por un periodo de 9 años contados a partir de la toma de protesta constitucional.
suscitada el 15 de febrero del 2018 ante el Pleno del Congreso del Estado. Con fecha 11 de julio del 2018, con el fiscal general del Estado de Morelos, licenciado Uriel Carmona Gándara, ya en funciones, fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad 5611 la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Libre del Estado de Morelos, abrogando la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Morelos, aprobada el 12 de marzo del 2014 y publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5172, el día 26 del mismo mes y año. Por otra parte, con fecha 2 de noviembre del 2022, se dio a conocer en medios locales y nacionales la localización del cuerpo sin vida de la C. Adriana Fernanda N. en el kilómetro 7 de la autopista La Pera-Cuautla, dentro del Estado de Morelos, de cual la Fiscalía General del Estado de Morelos, en ejercicio de sus atribuciones legales y dentro del marco de su competencia, realizó el levantamiento para iniciar las investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito de feminicidio. Mediante una rueda de prensa de fecha 4 de noviembre del 2022, el fiscal general del Estado de Morelos, licenciado Uriel Carmona Gándara, informó ante los medios de comunicación que, derivado de la necropsia practicada al cuerpo de Adriana Fernanda N., la causa de muerte se debió a un broncoaspiración, por lo que se descartaba la línea de investigación que apuntaba a que se trataba de un feminicidio. Derivado de lo anterior, los familiares de Adriana N. informaron ante los medios de comunicación que acudieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde los médicos legistas les comunicaron que encontraron huellas de violencia en el cuerpo y determinaron como causa de muerte un golpe con un objeto contundente en el cráneo, determinando que Adriana Fernanda N. había sido víctima de feminicidio. Ante ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el inicio de diversas carpetas de investigación contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, derivado en la detención del funcionario el día 4 de agosto del 2023 por actos para retrasar la justicia en el caso de Adriana Fernanda N., por lo que se dio a conocer que fue vinculado a proceso dentro de la carpeta judicial 012-2042-2023-OA en los tribunales de la Ciudad de México. Posteriormente se dio a conocer en medios nacionales que el fiscal general del Estado de Morelos además fue vinculado a proceso por la presunta comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento dentro de la carpeta judicial 012-2310-2023-OA en los tribunales de la Ciudad de México. En otro hecho distinto, el día 20 de abril del 2023 se dio a conocer la detención de Luis Alberto N., alias El Diablo, de 22 años, por su presunta participación en secuestro y asesinato de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, y el familiar de uno de ellos, cuyos cadáveres fueron localizados 2 días después en el municipio de Huitzilac, Morelos. 4 días después trascendió la liberación de Luis Alberto N. por falta de pruebas y mediante un video publicado en redes sociales denunció que había sido víctima de tortura por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y por el propio fiscal general del Estado de Morelos. Ante ello, de acuerdo a los medios de comunicación, fue iniciada una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos, misma que posteriormente fue atraída por la Fiscalía General de la República. De acuerdo a las notas periodísticas, el juez de control Natanael Subdíaz Aguilar concluyó que el procedimiento de tortura cometido contra la víctima Luis Alberto N. se encontraron 5 de los 11 reactivos que establece el Protocolo de Estambul, cuyo manual especifica las formas para configurar el delito de tortura. Por ese delito, con fecha 14 de septiembre del año 2023, el fiscal general del Estado de Morelos fue vinculado a proceso bajo la causa penal JC-1273-2023 relacionada con la carpeta de investigación 757-2023. En total y conforme los hechos notorios expuestos en medios de comunicación locales y nacionales, el fiscal general del Estado de Morelos ha sido vinculado a proceso en 3 ocasiones por la presunta comisión de diversos delitos, todos tentativamente en el ejercicio de sus funciones. Derecho. El artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que
Inciso 8. Los militares, marinos, personal de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. El Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Del precepto constitucional citado se desprenden dos hipótesis. La primera, la separación del cargo por haber dejado de cumplir con los requisitos de permanencia, y la segunda, la remoción por responsabilidades. Para efectos de la presente solicitud, se procederá al desarrollo y exposición de la primera hipótesis establecida en nuestra Carta Magna. La causal de separación del cargo del rango constitucional de referencia encuentra su origen en los antecedentes legislativos de la Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008. En el dictamen de la Cámara de Origen de Diputados se previó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia constituyen el pilar sobre el cual debe conducirse todo servidor público. Ello es particularmente importante tratándose de los miembros de las instituciones policiales, de la Procuración de Justicia y la investigación de delitos. La intención de contar con agentes ministeriales y policiales eficientes, honestos y confiables que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva es una preocupación que dio origen a la reforma del artículo 123 constitucional de fecha 3 de marzo de 1999. En esa ocasión, el constituyente pretendió incorporar mecanismos más eficientes para separar de la función los elementos que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores de la carrera policial. Al efecto, señaló que los buenos elementos de las instituciones policiales y de seguridad pública deben de contar con sistemas que les permitan hacer una carrera profesional digna y reconocida por la sociedad. Sin embargo, estos sistemas deben también permitir a las autoridades separar oportunamente a los elementos que abusen de su posición y corrompan las instituciones. Lo anterior buscaba remover de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia a los malos elementos. La intención de la presente reforma, 18 de junio del 2008, a la fracción 8 del apartado B del artículo 123, es determinar que en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios serán separados o removidos de su cargo. Se ha considerado importante incluir a los agentes del Ministerio Público y peritos en esta previsión constitucional, en la medida que son elementos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e investigación, y se requiere mantener su desempeño en los principios de profesionalismo, la ética y la eficiencia plena de sus ámbitos laborales. Como se puede apreciar, la reforma y medida de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procuración de justicia es contundente al señalar que los elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en los ordenamientos disciplinarios o laborales podrán ser removidos de sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia, que es pieza fundamental en el espíritu de la reforma. De esto se deriva que fue clara la intención en el proceso legislativo, sobre todo del constituyente permanente, en el que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios podrán ser separados de sus cargos por los siguientes supuestos. 1. Si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o 2. Sean removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Ahora bien,
de las razones que dio el constituyente a la reforma que culminó con el establecimiento de un régimen de excepción e implementó una reducción en los derechos de estabilidad en el empleo de ciertos servidores públicos, merece destacarse que se basa en todo servidor público debe de tener atributos específicos en su desempeño como tal, siendo estos básicamente la obligación de actuar conforme a derecho, ser honrado, leal, imparcial y eficiente, requisitos que se convierten en absolutamente indispensables tratándose de los miembros de las instituciones policiales, de la procuración de justicia y la investigación de los delitos, como lo acota la propia iniciativa. Lo anterior fue analizado en el amparo directo en revisión 2125/2011, dictado por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente el día 25 de enero del 2012, en los siguientes términos. Como puede colegirse, la razón fundamental por la cual el constituyente permanente estableció un régimen especial para los miembros de instituciones policiales, los agentes del Ministerio Público y los peritos es porque estos constituyen servidores públicos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e investigación de los delitos, motivo por el cual se requiere cumplir inexorablemente con los principios de profesionalismo, la ética y eficiencia plena en el desempeño de sus funciones. Lo anterior, en función que los agentes del Ministerio Público, junto con los miembros de instituciones policiales y los peritos, constituyen parte fundamental para el Estado mexicano en materia de investigación de delitos y procuración de justicia. Y si la fracción 8, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de permanencia o por causa de responsabilidad. Se debe a que el constituyente permanente previó un régimen específico para ese tipo de servidores públicos que, en razón de las funciones que desempeñan, se ubican en una posición fundamental en la procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos y, por ende, en la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, las funciones que caracterizan a los servidores públicos previstos en la fracción 8 del apartado B del artículo 123 constitucional, sujetos a un régimen de derechos reducidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, se encuentran vinculados únicamente a la procuración de justicia, persecución e investigación de los delitos y seguridad nacional. Ello es precisamente lo que justifica que la relación de este tipo de servidores públicos en el Estado sea de naturaleza administrativa y no laboral, siendo la nota distintiva entre ambas principalmente el régimen de excepción ya notado. Esto deja de manifiesto que el fiscal del Estado, desde el punto de vista orgánico y material, se encuentra sujeto a lo dispuesto por el artículo 123 constitucional en su apartado B, fracción 8, al ser el depositario del Ministerio Público de la entidad, tal y como señala el artículo 79-A de la Constitución local. Artículo 79-A. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará del Estado de Morelos como órgano constitucional autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Su titular será el Fiscal General del Estado. A su vez, el artículo 79b de la Constitución local establece que en la institución del Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General del Estado, como se cita a continuación. Artículo 79b. La institución del Ministerio Público estará integrada por un fiscal general del Estado de Morelos, que será el jefe de la misma, y por agentes del Ministerio Público de su dependencia, o quienes nombrará y removerá libremente. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su artículo 82, señala: artículo 82. En el caso de que los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía de Investigación Criminal, en términos del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ingreso y permanencia se regularán de conformidad a la normativa aplicable al efecto, como la Ley de Prestaciones de Seguridad Social
de las instituciones policiales y de procuración de justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Del otro asunto se desprende que a. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos. B. El titular del Ministerio Público es el Fiscal General del Estado. C. La institución de Ministerio Público estará integrada por un Fiscal General, quien es el jefe de la misma. D. La institución de Ministerio Público también estará integrada por agentes del Ministerio Público. Si los agentes como integrantes de la institución del Ministerio Público deben de cumplir con los requisitos de permanencia para ocupar el cargo para el cual fueron designados, dada la naturaleza de sus funciones y el papel que desempeñan en la procuración de justicia e investigación de los delitos y por lo mismo son sujetos al régimen de derechos reducidos del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal, al tratarse de relaciones administrativas y no meramente laborales de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, el fiscal general como integrante de la institución del Ministerio Público y más como jefe de la misma, se encuentra sujeto a este mismo régimen y obligado a cumplir con los requisitos que la Constitución Federal establece para permanecer en el cargo. Lo anterior deja en evidencia que el fiscal general del Estado es por naturaleza constitucional y legal, orgánica y normativamente agente del Ministerio Público y por lo tanto se encuentra sujeto a las causales de separación de cargo previstas a la Constitución Federal. Por otra parte, esta clasificación no es únicamente nominativa u orgánica, sino que también atiende a las funciones que el propio constituyente local depositó en el fiscal general. Artículo 79-A. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Su titular será el Fiscal General del Estado. El Ministerio Público, además de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, tendrá las siguientes. 1. Vigilar y procurar el exacto cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos en todos los asuntos en que intervenga. 2. Interponer los recursos que fueron procedentes con arreglo a la ley e invertir en cuanto corresponda para que la administración de justicia sea pronta y expedita. 3. Investigar y perseguir ante los tribunales del orden común los delitos, en términos de lo dispuesto por las normas penales, tanto en fuero como cuando se produzca la competencia concurrente en el ámbito federal. 4. Como participante de los sistemas de seguridad pública, establecer la coordinación necesaria con las policías preventivas estatales y municipales para las acciones de investigación y persecución de los delitos para una efectiva seguridad pública, diseñando y aplicando los protocolos pertinentes. 5. Atender en sus términos la legislación relativa a la atención de víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos, incorporando estrategias políticas y modelos de profesionalización de los recursos humanos que tengan asignados. 6. Intervenir en los procedimientos judiciales en que tenga competencia, atendiendo las reglas del debido proceso y, en su caso, en los asuntos judiciales que interesen a la sociedad y a las personas a quienes la ley conceda especial protección en la forma y términos que la misma determine. 7. Bajo pena de responsabilidad, remitir al juez competente dentro de los plazos que señale la ley a quienes tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y se les atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, garantizando los derechos fundamentales que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales ratificados por su condición de personas de desarrollo les han sido reconocidos, al efecto de que sean sometidos al procedimiento previsto en la normativa aplicable en materia de justicia para adolescentes. El Ministerio Público especializado en ningún caso podrá detener ni sujetar a investigación a las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley. Estas solo serán sujetas a rehabilitación y asistencia social. 8. Ejercer las demás atribuciones que les encomiende las leyes. Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos señala, título primero de la institución del Ministerio Público, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 7.
La Fiscalía General, a través del Ministerio Público, tienen a su cargo la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Asimismo, la Fiscalía General tiene a su cargo la representación y defensa de los intereses de la sociedad y le compete la intervención en los asuntos de orden civil, familiar y otros, en la forma que señale la normativa. Artículo 8. El Ministerio Público es único, indivisible y jerárquico en su organización. Sus funciones no podrán ser objeto de influencia, restricción o cualquier injerencia ajena a su autonomía, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas y penal en términos de la legislación aplicable, sin distinción alguna al respecto. Artículo 9. La actuación de la institución del Ministerio Público se encuentra sujeta a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, probidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Artículo 10. El Ministerio Público y sus agentes podrán actuar en ejercicio de sus funciones en cualquier lugar del Estado o en otra entidad federativa conforme a los convenios de colaboración respectivos. De lo anterior se desprende lo siguiente. A. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, siendo su titular será el fiscal general. B. Al fiscal le corresponde investigar y perseguir los delitos del orden común, participarán los sistemas de seguridad pública y establecer la coordinación necesaria en las policías preventivas estatales y municipales. C. El Ministerio Público es único, indivisible y jerárquico en su organización. Al respecto, hay que señalar que el mismo Poder Judicial de la Federación, AD en revisión 2125/2011 y diversos criterios, ha señalado que el régimen especial del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal, no se surte solo por existir el supuesto normativo, categoría orgánica expresada, sino que atiende también a las funciones y actividades que realizan los servidores públicos. Atender a sus funciones y determinar si éstas encuadran en los conceptos de procuración de justicia, persecución o investigación de los delitos o seguridad nacional, a la que se dirigió la reforma que restringió sus derechos laborales a la estabilidad en el empleo. De rubro, operadores de cámaras de videovigilancia de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, su relación jurídica con esa dependencia es de naturaleza administrativa y por ende están sujetos al régimen previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio tiene especial trascendencia porque si bien ha quedado de manifiesto que el fiscal general es orgánica y materiamente Ministerio Público, también lo es que sus funciones constitucionales y legales lo sitúan como sujeto de lo dispuesto por el multicitado precepto constitucional. Por último, cabe destacar lo resuelto por la segunda sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2A/J99/2008 de rubro agentes de señalamientos adscrito a la Dirección General de Tránsito y Vialidad del municipio de Colima. Su relación jurídica con esta dependencia es naturaleza administrativa y de conflictos surgidos con motivo de aquella debe conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad. Bajo tal razonamiento, mutatis mutandis, si las mínimas actividades relacionadas con la seguridad pública hacen que ciertos sujetos con funciones de menor impacto sean categorizados dentro del régimen especial del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal, por consecuencia, el titular de la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus funciones de procuración de justicia y la investigación y persecución de los delitos, lo sitúan en el supuesto del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, debe de manifiesto que el régimen especial del artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal de Estudio
al significar una restricción constitucional, se encuentra avalada por la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la SCJN, de lo cual derivó el siguiente jurisprudencia. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa el ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que se establece el texto constitucional. El primer párrafo del artículo 1 constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano sea parte, de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio del 2011. Se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1, cuando en la Constitución haya una restricción expresa el ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubrimiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación de un catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente, por calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme el cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Competencia. Por cuanto a la competencia, se considera que el Congreso del Estado de Morelos es competente para determinar la separación del cargo del fiscal de conformidad con lo dispuesto al artículo 79-B, inciso C, de la Constitución local. Artículo 79-B. C. El gobernador podrá solicitar al Congreso del Estado la remoción del fiscal general por causas graves que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros de la legislatura local. De no pronunciarse el Congreso dentro de los 10 días hábiles seguidos a la presentación de la solicitud, se entenderá como rechazada y el fiscal general seguirá desempeñando el cargo en los términos de su nombramiento. De forma expresa, la Constitución morelense establece la facultad de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal para solicitar al Congreso del Estado la remoción del fiscal general por las causas graves. Dentro de los preceptos legales que establecen las causas graves que no dan lugar a remoción en la Constitución local, no se contempla el supuesto de no cumplir con los requisitos de permanencia para el cargo que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es el caso que en la Constitución local tampoco realiza limitación por cuanto a lo que se considera como causa grave, sino esta distinción se realiza por medio de una ley secundaria, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Además de que dicha ley secundaria establece las causas graves para la remoción de del fiscal general, siendo el caso, como se ha referido con anterioridad, que la Carta Magna establece en su artículo 123, apartado B, fracción 8, dos hipótesis, una con ellas la remoción y la segunda la separación del cargo, siendo que la causa que se configura en el caso concreto encuadra en la segunda hipótesis y obedece a una disposición de rango constitucional federal y por consecuencia jerárquicamente superior a la Ley Orgánica de la Fiscalía General e incluso de la propia Constitución local.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen en ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haberse en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Bajo esta tesitura, el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece 123, inciso 8, los militares, marinos, personas de servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, siendo el caso que el precepto constitucional establece una causa de separación del cargo, que si bien no se encuentra señalada en la legislación local, existe una supremacía de ley que tal y como se ha fundamentado en el diverso 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es considerada como norma superior de observancia obligatoria y primordial sobre cualquier constitución o legislación secundaria de carácter local. Por lo que además de las causales de remoción señaladas en la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, existe una causal de separación del cargo establecida por la Carta Magna para todas las personas funcionarias públicas cuyo cargo encuadre en la naturaleza y características previamente desglosadas en el cuerpo del presente libelo, como lo son las propias de una Fiscalía General. Solicitud. Para el caso concreto tenemos que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos en su artículo 74 establece lo siguiente. Artículo 74. Para ocupar el cargo de fiscal general, además de los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la persona deberá cumplir con lo siguiente. Inciso 2. No estar sujeto a proceso penal. Es imperioso hacer énfasis en que el requisito establecido en la ley de referencia establece el no estar sujeto a un proceso penal, sin distinguir si existe o no sentencia. En ese contexto, el estar sujeto a un proceso penal no deja de cumplir con la norma, lo que conlleva el incumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general y como resultan requisitos sine qua non para el desempeño de la función, además de los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente. Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho a los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de determinación del proceso, la apertura a juicio o sobreseimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define la vinculación al proceso como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal contra el imputado. Es decir, la vinculación proceso es la determinación que emite el juez de control, indicando la probabilidad de que se haya cometido una conducta delictiva y la presunción de que el imputado participó o no en su comisión, por lo que mediante este auto de vinculación se le sujeta a un proceso penal. Bajo esa tesitura se desprende que al momento que fueron emitidos los autos de vinculación a proceso por cuanto a las carpetas judiciales 012-2042-2023-OA, 012-2310-2023-OA y JC-1273-2023, de acuerdo a la información que circuló en los medios de comunicación locales y nacionales, el fiscal general del Estado de Morelos, licenciado Uriel Carmona Gándara, al haber estado sujeto a proceso penal, dejó de
cumplir los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Morelos. Ahora bien, el requisito establecido en el artículo 74, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos se consideró un requisito de permanencia, esto en virtud de que el artículo 79b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos establece que para ocupar el cargo de fiscal general de Morelos debe contar con los siguientes requisitos. Artículo 79b. Para ser fiscal general del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en el último caso, con una residencia de 3 años inmediatos anteriores en el Estado, en pleno ejercicio de sus derechos. 2. Contar con 35 años y no ser mayor de 75 años a la fecha de su designación. 3. Poseer título y cédula profesional de licenciatura en Derecho con antigüedad de 5 años previsto a la fecha de su designación. 4. Ser de reconocida honorabilidad y honradez. 5. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. Empero, si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la penalidad impuesta. Y 6. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o comisiones públicos. Del citado texto de la Constitución propia del Estado de Morelos se puede apreciar que se realiza la distinción de los requisitos que son necesarios para el momento de la designación, señalando de manera clara y precisa a la fecha de su designación en cada uno de los requisitos de esta naturaleza. Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en su artículo 74, establece, artículo 74, para ocupar el cargo de fiscal general, además de los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la persona deberá cumplir con lo siguiente, inciso 2, no estar sujeto a proceso penal. Siendo el caso que para estos requisitos, la ley no realiza la distinción propia de los requisitos de designación, por lo que no limita los requisitos previstos en el precepto legal en comento únicamente a la designación del fiscal general del Estado de Morelos, sino que se establecen como requisitos que no cuentan con una temporalidad o meramente transitorios. Son requisitos que la persona que ocupe la titularidad de Fiscalía General del Estado debe tener al momento de la designación y durante su encargo, por lo que al existir una distinción para los requisitos que son únicamente solicitados para la designación, los que no cuentan con la distinción expresa son considerados requisitos de permanencia, como lo es el no estar sujeto a proceso penal. Siendo el caso que los requisitos exigidos por la Constitución local son para ser persona titular de la Fiscalía General del Estado, debiendo que, como se ha referido y en la propia redacción del precepto legal de ciernes estipula, acreditados al momento de su designación. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos establece requisitos para ocupar el cargo de referencia, es decir, requisitos de permanencia en el cargo, y que, en la especie, el ciudadano Uriel Carmona Gándara dejó de cumplir al momento de haber sido sujeto a proceso penal. De ahí que se configura la hipótesis de separación definitiva del cargo, establecido en el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Federal. Ante este supuesto, se configura una causal de separación del cargo de carácter constitucional federal en contra del fiscal general del Estado de Morelos como integrante y jefe de la institución del Ministerio Público, toda vez que al momento del acto, vinculación a proceso, ya existía el requisito legal de no estar sujeto a proceso penal para ser fiscal general del Estado de Morelos, por lo que, de conformidad con el máximo ordenamiento legal de México, en procedente se decrete por esta soberanía la separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos. 4. Valoración de la iniciativa. De conformidad con las atribuciones conferidas a la Junta Política y de Gobierno y en observancia a lo dispuesto por las fracciones 8 del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos,
se procede a analizar en lo general la solicitud de separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos para determinar sobre el sentido del dictamen de acuerdo a lo siguiente. Tal y como lo refiere el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé dos supuestos para que las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, el primero de ellos la remoción del cargo por incurrir en responsabilidades y el segundo la separación del cargo por dejar de cumplir los requisitos de permanencia para el cargo. 123, inciso 8. Los militares, marinos, personas del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Es el caso que, a consideración de la solicitante, el ciudadano Uriel Carmona Gándara ha dejado de cumplir con los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Morelos, en particular el establecido en la fracción 2 del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Artículo 74. Para ocupar el cargo de fiscal general, además de los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la persona deberá cumplir con lo siguiente: no estar sujeto a proceso penal, lo anterior en virtud de los derechos notorios y la información de conocimiento público en virtud de su publicación en medios nacionales y locales en lo relativo a los procesos penales en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara por los delitos de retardo en la administración de justicia, encubrimiento por favorecimiento y tortura, y bajo las carpetas judiciales 012 diagonal 2042 diagonal 2023-OA, 012 diagonal 2310 diagonal 2023 OA y JC diagonal 1273 diagonal 2023 respectivamente. Las primeras dos iniciadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México y la tercera iniciada por la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción del Estado de Morelos y continuada por el Fiscal General de la República, en las cuales dentro de las tres el ciudadano Uriel Carmona Gándara fue vinculado a proceso. Ahora bien, tal y como lo refiere la solicitante, si bien es cierto que el artículo 123, apartado B, fracción 8, refiere dichos supuestos para los agentes del Ministerio Público, este órgano legislativo considera procedente el argumento de la titular del Poder Ejecutivo en lo relativo a que el fiscal general del Estado de Morelos es orgánica y materialmente un agente del Ministerio Público de conformidad con los artículos 79A y 79B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, al ser integrante de la institución de Ministerio Público y más aún jefe de la misma, aunado a las funciones de investigación y persecución de los delitos, lo cual, de conformidad con el espíritu de la ley y atendiendo la intención del constituyente al reformar el artículo 123, apartado B, fracción 8, la final de este precepto constitucional es garantizar que un debido ejercicio de estas funciones dentro de la Procuración de Justicia. Asimismo, se considera procedente la causal invocada por la solicitante, toda vez que al momento de la emisión de los autos de vinculación a proceso, el fiscal general del Estado de Morelos adquirió el carácter de sujeto de derecho, dejando de cumplir los requisitos para ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Morelos, de conformidad con el artículo 74, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno de la 56ª legislatura dictaminan en sentido positivo
la solicitud de separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos. Lo anterior de conformidad en lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las fracciones 53 y 59 del artículo 40 y 34 del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 50, fracción 8 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de la solicitud citada se encontró procedente. Por las razones expuestas en la parte valorativa del presente, se emite el siguiente dictamen con proyecto de decreto por el que se propone al Pleno del Congreso la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos al ciudadano Uriel Carmona Gándara. Artículo único. El Pleno del Congreso del Estado de Morelos, en votación por cédula y mediante el voto aprobatorio de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes, se determinará la separación definitiva del cargo del ciudadano Uriel Carmona Gándara como fiscal general del Estado de Morelos. Disposiciones transitorias. Primera, remítese el presente decreto a la gobernadora constitucional del Estado para los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 47 y 70, fracción 17, incisos A y C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Segunda, publíquese el presente decreto en la Gaceta Legislativa y en la página de transparencia del Congreso del Estado de Morelos. Tercera, el presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. Cuarta, en caso de alcanzarse la votación referida en el artículo único del presente decreto para la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos del ciudadano Uriel Carmona Gándara, se abroga el decreto número 2599, por el que se designa al fiscal general del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad 5584 de fecha 28 de febrero del 2018. Recinto legislativo en sesión de extraordinaria a los 6 días del mes de febrero del 2025. Integrantes de la Junta Política y de Gobierno: diputado Rafael Reyes Reyes, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputado Luis Eduardo Pedrero González, diputada Ruth Clotilde Rodríguez López. Es cuanto. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría que se inserte de manera íntegra en el semanario de los debates. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen de primera lectura antes mencionado se califica como de urgente y obvia resolución y, en su caso, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Se consulta a la Asamblea. Se consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen de primera lectura antes citado se califica como de urgente y obvia resolución y, en su caso, pues, proceder a su discusión y votación respectiva en esta misma sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputada presidenta, 16 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Como resultado de la votación, el dictamen se califica como de urgente y obvia resolución, por lo que se procede a pasar a su discusión y votación. Esta discusión, en lo general, el dictamen, las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra a favor o en contra, sírvanse inscribirse ante la Secretaría. Diputada presidenta, no hay oradores inscritos. Solicito a las legisladoras y legisladores indiquen a la Secretaría el o los artículos que deseen reservar para su discusión y hagan entrega por escrito del mismo para proceder a su discusión.
Diputada Presidenta, no hay artículos reservados. Se instruye a la Secretaría para que en votación nominal consulte a la Asamblea si se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular, por no haber artículos reservados. En votación nominal se consulta a la Asamblea si se aprueba tanto en lo general como en lo particular el dictamen. La votación iniciará con el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas. Daniel Martínez Terrazas, en contra. Francisco Sáenz Zavala, a favor. Tania Valentina, a favor. Isaac Pimentel Mejía, a favor. Rafael Reyes, a favor. Guillermina Maya, a favor. Melissa Montes de Oca, a favor. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a favor. Carolina Ruiz, a favor. Sergio Mar Rivera Chavarría, a favor. Alfredo Domínguez Mandujano, a favor. Brenda Espinosa López, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Luis Pedrero González, a favor. Alberto Sánchez, a favor. Andrea Gordillo Vega, en contra. Gerardo Abarca, Acción Nacional, en contra. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Se va a proceder a tomar la votación de la mesa directiva, comenzando con la diputada Eleonor Martínez Gómez. Eleonor Martínez Gómez, a favor. Ruth Cleotilde Rodríguez López, a favor. Diputada Luz Dari Quevedo Maldonado, en contra. Diputada Jazmín Solano, a favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Votaron a favor 16 diputados, votaron en contra 4 diputados y se abstuvieron 0 diputados. Derivado del resultado de la votación, se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen. En razón de la aprobación del dictamen, esta presidencia comunica a las diputadas y diputados que la separación definitiva del ciudadano Uriel Carmona Gándara se llevará a cabo por el voto aprobatorio mediante cédula de cuando menos las 2/3 partes de las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura. Lo anterior con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50, fracción 3ª, inciso A, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. Se llevará a cabo de conformidad con el artículo 133 del Reglamento para el Congreso del Estado. Pido al personal administrativo que nos auxilie en esta sesión, distribuya entre las diputadas y diputados las cédulas de votación. Solicito a las diputadas y diputados depositen la cédula de votación que les ha sido entregada en la urna que se encuentra colocada al frente de esta mesa directiva, conforme sean llamados en orden de lista. Abarca Peña Gerardo. Domínguez Mandujano Alfredo. Espinosa López Brenda. Gordillo Vega Andrea Valentina Guadalupe. Rivera Chavarría Sergio Omar. Martínez Gómez Gonzala Eleonor. Martínez Terrazas Oscar Daniel. Maya Rendón Guillermina. Montes de Oca Montoya Marta Melisa. Pedrero González Luis Eduardo.
Pimentel Mejía Isaac. Quevedo Maldonado Luzdari. Reyes Rafael. Martínez Gómez González Eleonor. Rodríguez López Ruth Cleotilde. Rodríguez Ruiz Tania Valentina. Ruiz Rodríguez Naila Carolina. Sánchez Ortega Alberto. Sánchez Zavala Francisco Eric. Solano López Jazmín Juana. Sotelo Martínez Alfonso de Jesús. Pido a la Secretaría de cuenta con el resultado de la votación. Diputada Presidenta, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. 16 votos a favor de la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos al ciudadano Uriel Carmona Gándara. 4 votos en contra de la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos al ciudadano Uriel Carmona Gándara. De conformidad con el último párrafo del artículo 133 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se hace entrega a la presidencia de las cédulas de votación que previamente fueron depositadas en la urna para efectos de que verifique el contenido de las mismas.
Esta presidencia verifica el resultado de la votación referida. En razón de la votación y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos del ciudadano Uriel Carmona Gándara. Expídase el decreto respectivo y remítase al titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad e insértese en la Gaceta Legislativa y en la página de transparencia del Congreso del Estado de Morelos. Se instruye al director jurídico del Congreso del Estado haga del conocimiento del ciudadano Uriel Carmona Gándara la determinación del presente decreto. De la misma forma, hágase del conocimiento del mismo al ciudadano Uriel Carmona Gándara el presente decreto por medio del periódico oficial Tierra y Libertad. Diputada presidenta, solicita el uso de la voz el diputado Isaac Pimentel Mejía. Se concede el uso de la voz al diputado Isaac Pimentel Mejía. Diputada presidenta, respetuosamente le solicito la modificación al orden del día con el objeto de que sea incorporado a esta sesión el oficio número JOGE-0045-2025, suscrito por el titular de la Oficina de la Gobernatura del Poder Ejecutivo Estatal, por el cual solicita a este Congreso se pronuncie en términos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, donde remite la terna para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos y se dé cuenta del mismo en este momento, en virtud de que tengo conocimiento de que dicho documento fue recibido durante el transcurso de la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción séptima de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba la modificación del orden del día propuesta por el diputado Isaac Pimentel Mejía, para los efectos de ingresar al orden del día en los términos solicitados por la comunicación citada. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las diputadas y diputados en votación económica si están de acuerdo con la modificación del orden del día solicitado por el diputado Isaac Pimentel Mejía. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, diputada presidenta, 16 votos a favor, 2 votos en contra, 0 votos en abstención. Como resultado de la votación, se aprueba la modificación del orden del día. Se instruye a la Secretaría de cuenta con la comunicación referida respecto a la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Se da cuenta al Pleno con el oficio número JOGE-0045-2025, suscrito por el titular de la Oficina de la Gobernatura del Poder Ejecutivo Estatal, por el cual solicita este Congreso se pronuncie en términos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y donde remite la terna para la designación de la persona titular de la Fiscalía General. ¿Es cuánto?
Túrnese a la Junta Política y de Gobierno para los efectos legales conducentes y asimismo se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios para que haga del conocimiento a los 20 integrantes de este Congreso el oficio referido. Se concede el uso de la voz al diputado Rafael Reyes Reyes. Con su venia, Presidenta, toda vez que se ha dado cuenta de la comunicación remitida por el Ejecutivo Estatal en este acto y en términos del artículo 85 del reglamento para el Congreso, solicito la aprobación de un receso hasta por 4 horas con el objeto de que la Junta Política y de Gobierno en este momento proceda con el fin de dar trámite parlamentario correspondiente al citado oficio, incluida la comparecencia de las y los integrantes de la terna mencionada, precisamente para poder atender este tema. Ante ello, ante los diputadas y diputados integrantes de la misma Junta Política y en su caso se emita el propio dictamen. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz al diputado Luis Eduardo Pedrero. Diputada Presidenta, en términos del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso, me adhiero en sus términos a la petición realizada por el diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, resultando evidente que se cumplen los parámetros requeridos para la referida convocatoria, al ser emitida por diversos coordinadores del órgano colegiado del cual formo parte. Es cuanto, gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz. Diputada Presidenta, en términos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, solicito también se decrete un receso de esta sesión para que, con fundamento al artículo 49 de la ley de antes invocada, se pueda reunir la Junta Política y de Gobierno para atender la solicitud remitida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para la designación de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Gracias, diputada. Se concede el uso de la voz a la diputada Ruth Rodríguez López. Con su venia, diputada Presidenta, únicamente para manifestar que me adhiero en todos sus términos a la petición y convocatoria realizada por los diputados coordinadores Rafael Reyes, Luis Pedrero y Tania Valentina. Es cuanto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 del reglamento para el Congreso, se instruye a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse un receso para esta sesión en los términos solicitados por el diputado Rafael Reyes Reyes y los diputados adherentes. Por instrucciones de la Presidenta de la Mesa Directiva, se consulta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la solicitud para declarar un receso formulado por el diputado Rafael Reyes Reyes y diputados adherentes. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, quienes se abstengan. Diputada Presidenta, a favor por unanimidad. Se aprueba y se declara el receso en virtud de que se ha aprobado la petición realizada por el diputado Rafael Reyes Reyes y diputados adherentes. Se declara un receso de hasta por 4 horas y asimismo se tiene por convocado a los integrantes de la Junta Política y de Gobierno a la sesión que tendrá verificativo en este momento en las instalaciones que ocupa la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado de Morelos. El sitio informativo, con las noticias en el lugar y momento en que éstas se generan. El sitio informativo.